noches sin salida, noches largas sin dormir, de locura extrema, por las dudas que vuelva a caer. Buenas noches, aquí estamos arrancando un nuevo tiempo de River como cada semana. En esta oportunidad en día jueves hemos dejado el martes libre debido claramente a lo que fue el partido entre Argentina y Brasil. La selección argentina que ya con presencia de jugadores riverplatenses ya ha logrado la clasificación al Mundial de Qatar. Ya estamos prácticamente un año de lo que va a ser el Mundial de Qatar. Así que bueno, ahí felicitando al conjunto argentino que ha conseguido rápidamente o con bastante anticipación la clasificación a la próxima Copa del Mundo, pero lógicamente nosotros ya metiéndonos de lleno en lo que nos apasiona y lo que más nos interesa, que es la actividad de River, que ha quedado un poco de lado por esta fecha FIFA, pero rápidamente ya el equipo de Marcelo Gallardo se enfoca y se prepara con todos sus soldados para el partido del próximo domingo, 21:30 en Vicente López, cuando el conjunto del Muñeco visite a Platense, un duelo importante que lo puede dejar, ¿por qué no tal vez?, en las puertas de un nuevo título, si es que todo va bien y se da algún que otro resultado, sobre todo con Talleres, que sigue siendo el inmediato perseguidor de River. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo estás? Creo que hace bastante no me pasaba, primero de estar perdido medio en el tiempo, porque viste que uno arma la vida en función de los partidos de River, más o menos, cuando uno está hincha, entonces uno se va perdiendo un poquito cuando no juega River, pero me parece que estoy con la ansiedad de encontrar o de ver el desenlace que tendrá este año para River. Hace mucho que el torneo local no me enchufaba tanto, pero sí, viste, cuando lo tenés a River ahí, cuando el equipo de Gallardo pelea mucho más, últimamente el foco a nosotros se nos ponía más en torneos internacionales, en Copa Libertadores, en Copa Argentina también incluso, pero hace mucho que no me pasaba esto de estar tan expectante y con tantas ganas de que sea domingo para que juegue River y la expectativa de ver la definición de este año. Por lo que será el año que viene también, pero también por ese ansiado título de local que me parece que hace mucho venimos buscando y esperando. El último ya 2014 con Ramón en el banco, más allá de la etapa gloriosa y con tantos éxitos que venimos teniendo en estos años, hace mucho que no me generaba tanta ansiedad la definición del campeonato argentino. Y bueno, cuando te aparecen partidos de selección argentina de medio, más allá de seguir la actividad de los jugadores de River, la ansiedad empieza a aparecer y uno se pierde en el tiempo. Pero bueno, acá estamos esperando lo que será el choque de fin de semana para River, después la semana que viene frente a Racing también, será tema para otro momento, pero insisto, expectante por lo que es la vuelta de los que estuvieron en sus selecciones y afortunadamente ver que están todos bien. Uh-huh. Y segundo, más que nada, expectante por lo que es la definición del torneo, que, vuelvo a decir, con la ventaja que tiene River y con el paño de buen juego que venía mostrando, es una posibilidad certera y una cosa que uno está esperando que termine y llegue a la definición. Sí, sin dudas. Fecha de campeonato de Primera División que ha comenzado el día de hoy con el triunfo de Defensa y Justicia como visitante frente a Unión. Se sigue desarrollando en este momento con el triunfo parcial de Lanús 2-1 ante Patronato también en condición de visitante. Haciendo un repaso, ¿no? Porque insisto, esto de la fecha FIFA nos ha quedado tan lejos de lo que es la actividad de River que no está de más. Y como decíamos, ¿no? La visita de River el próximo domingo a Platense y Talleres, que mañana 21:30, ahí está el partido y ahí me parece que tienen que estar las miradas puestas de parte de River, porque tiene un duelo complicado el Tallarín, el conjunto cordobés, que si bien juega de locales de Mario Alberto Kempes, va a recibir a Vélez, un Vélez que también viene encaminado. No le alcanzó para pelear de lleno el título porque había arrancado mal el equipo de Pellegrino. Recordemos que había estado 6 fechas hasta sin convertir un gol, recuerdo. Pero después levantó y me parece que si hubiera arrancado un poquito mejor, hubiera sido otro de los animadores del torneo. Así que yo tengo fe de que Talleres pueda dejar algún puntito en el camino mañana cuando reciba 21:30 a Vélez allí en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Recordemos, para algún desprevenido, River 46 puntos,
Talleres 39, Lanús con el triunfo parcial 38, pero con un partido más. Me parece que hasta ahí lo más importante. Pero sí, lógicamente, yo creo que Lanús también ya sabe que está lejos y todo se reduce a lo que puedan hacer River y Talleres. Y sobre todo River, ¿no? Que si sigue con esta buena racha, por esta senda ganadora, manteniendo el invicto, tarde o temprano terminará coronando. Esperemos que sea más temprano que tarde. ¿Por qué no, si se da algún resultado, tener la chance de que sea el próximo jueves? Habrá fecha entre semana, cuando River también 21:30 reciba a Racing, el equipo de Fernando Gago, en el Estadio Monumental. Sí, por eso. A ver, parecía que el campeonato en algún momento se dirimía entre River y Talleres. Se prendió ahí, como decís, con este triunfo parcial y con este triunfo de hoy también Lanús a la contienda, con menos chances, mucho más reducido. Es donde hasta ahí podés cerrar los números, más allá de que haya matemática para varios que pueda acercarlos aún a la punta de River, pero me parece que va por ahí el tema. La gran lucha será entre River y Talleres. Con el paño a favor te da la tranquilidad y estamos con esa confianza y con esa seguridad de que River puede ir obviamente por mucho más. Pero bueno, siempre, hasta ahora River no había tenido freno, hasta ahora el parate, la eliminatoria no le había generado ningún freno, salvo aquella fecha donde se realizaron las PASO acá en Argentina, pero no había tenido hasta ahora inactividad River de manera prolongada, casi un fin de semana, más de 15 días sin jugar al fútbol. Entonces hay que ver, ¿viste? El parate también cómo lo hace. Bueno para recuperar, como decíamos quizás la semana pasada, o poner en la recta final de la recuperación, pensando en la seguilla que se viene ahora, a algunos de los lesionados, a otros ya descartarlos de movida para el año que viene, caso Suárez, caso de la Cruz. Pero sí, viste, empezar a transitar ahora sí esta recta final, viendo cómo lo afectó el parate a River, viendo obviamente cómo lo afectó también a sus principales rivales y perseguidores, pero bueno, también con la tranquilidad y con la confianza de lo que se viene, insisto, de un River que, más allá de que el último partido no había jugado bien, pero sin embargo había sido un partido más que importante para River, con una goleada muy interesante. Pero bueno, hay que ver ahora el parate cómo lo afectó, hay que ver estas jornadas de trabajo, estas jornadas de descanso también que hubo. Algunos aprovecharon para tener unas pequeñas vacaciones el último fin de semana. Y ahora sí, estar a tono y prepararse para esta recta final, este sprint final de acá a diciembre, para dirimir el título, particularmente en las próximas 2-3 fechas que pueden ser las que terminen de definir. River, lejos de tal vez aprovechar este parate para recuperar soldados, que sí, lógicamente tal vez Pablo Díaz pueda llegar, veremos qué pasa con Roleiser, al Gileri yo lo veo más tal vez para el banco que otra cosa, pero sí, claro, tal vez recibiendo esas malas noticias de no poder tener toda a disposición, que por otro lado, como yo digo siempre, o vengo diciendo en los programas, también fue una de las claves de este torneo, ¿no? Ese poder sobreponerse a tantas adversidades, porque lo de la Cruz parece que viene para largo, una lesión rara, este tema de la trombosis, viste que bueno, mismo muchos médicos de planteles de fútbol te dicen que no la han visto nunca, en tantos años de experiencia trabajando con deportistas, que es muy raro ver algo así. Y bueno, lo que parecía que tal vez podía ser reaparición de Nico de la Cruz este año, tal vez ya apunta más también a la pretemporada, como es el caso de Matías Suárez. Y River termina jugando este campeonato, o termina definiendo este campeonato, con tal vez sus principales figuras afuera y con jugadores que, arrancado el semestre, no tenían demasiado rodaje, no tenían mucha pinta de que se pudiera meter en el equipo y ganarse un lugar. Y hoy terminan siendo también claves, como el caso de Simón, como el caso de Robert Rojas jugando como lateral derecho. Bueno, Roleiser, que le termina ganando el puesto a Romero, más allá de que Romero tuvo una lesión en el medio, no volvió más, siguió jugando Roleiser. Palavecino, que había arrancado mal, que cuando jugaba mal y después dejó de tener participación, termina siendo una pieza importantísima. Bueno,
Si River logra coronar, me parece que también gran parte del éxito tendrá que ver con eso, ¿no? Con eso de poder sobreponerse a pérdidas importantes, porque no fueron pérdidas cualquiera, como puede decir, bueno, todo plantel durante un campeonato pierde jugadores, sufre lesiones. River ha sufrido muchas lesiones y sobre todo largas y en jugadores importantes. Hoy recordaba el caso de Angileri, que este semestre también se ha lesionado mucho, que estaba para la selección, pintaba para ser convocado, se vuelve a desgarrar en Brasil en aquel choque con Mineiro y a partir de ahí pierde tanto terreno que prácticamente no vuelve a jugar, solo algunos minutos, después se vuelve a lesionar con otro desgarro. Bueno, era un jugador tal vez de los más importantes del equipo, que pintaba para selección. Era incostable. Y River también lo termina perdiendo. Y bueno, se pudo sobreponer. Encontró en Álvarez, que como decíamos en el último programa, un jugador, no sé si criticado, pero muchas veces de cierto, por lo menos de nuestro lado, decir cierta intrascendencia, de no encontrarle lugar en la cancha, de no saber si era 9, si era wing, si era volante, si era delantero. Y bueno, encontró en Álvarez, que evidentemente se destapó, también tal vez el gran artífice de que en este momento River esté a punto de coronar, por su cantidad de goles en los últimos partidos, por la cantidad de asistencias, claramente la gran figura del equipo. Así que bueno, creo que este presente de River y este estar tan cerca, ojalá que sea pronto, que se dé, de poder coronar con otro título, como decíamos también en el programa anterior, tiene que ver mucho con eso. Sí, viste, es mucho. La inactividad futbolística te da la posibilidad de pensar en retrospectiva y mirar un poquito el camino recorrido hasta ahora, y te da el tiempo para pensar estas cosas, esto que ahí marcaba. Así que bueno, que ahora que han ido apareciendo algunos de los nombres, me parece que también lo veníamos marcando en los últimos programas, y tiene que ver con esto, con el recambio que fue apareciendo, y que me parece que también, digo, punto a favor de River o punto a favor de este calendario extraño, o que a River lo terminó hasta incluso dando una mano para encontrar piezas que necesitaba, que quizás en otro momento no lo hubiese hecho o no hubiese apostado tanto a nombres así, han sido esto de lo que te decía antes, el no frenar en época de eliminatorias, no haber frenado y haber tenido que arriesgar con nombres que no estaban en la idea de ninguno, o que habían ido perdiendo peso y protagonismo con el correr del tiempo, y que por buenas actuaciones, por rendimientos sólidos, quizás no por tanto lucimiento, pero sí por un rendimiento funcional al equipo, se fueron consolidando. Están los casos que vos nombrás, agregale a Felipe Peña, hoy lamentablemente lesionado, ya esperando en plena recuperación de la rotura de ligamentos. Vos agregabas a Palavecino, lo agregabas a Releiser, y este semestre tan extraño, tan difícil de entender, también por estas vicisitudes de las lesiones, que Gallardo en algún momento lo decía en el último partido tras el triunfo de la última fecha, y que incluía la lesión de Felipe Peña, se refería a la dificultad del semestre contra lesiones y a lo insólito que le ha pasado a River, porque no le había pasado en estos 7 años tantas lesiones en un semestre. Pero ¿qué vuelvo a decir? Toda lesión siempre tuvo atrás, en líneas generales o en momentos particulares, a un jugador que entraba y que rendía y que acomodaba las cosas, y que hasta incluso le fue brindando soluciones a Gallardo. La lesión de Vigo, la salida de Montiel parecía que lo acomodaba a Vigo, terminó siendo Casco. La lesión de Angileri lo trasladó de vuelta a Casco al lateral izquierdo, le dio una nueva chance a Vigo, pero la lesión le dio la chance a Rojas, y Rojas se consolidó en el lateral derecho en estos últimos 3-4 partidos desde que empezó a participar ahí. Hay señales en el semestre que, más allá de todas las pálidas que fuiste teniendo, parecían hacerte el guiño de que, bueno, está todo dado para terminar de encaminarte. Pero ha encontrado
encontrado soluciones en este calendario tan extraño de cero parate por fecha eliminatoria, salvo esta, porque fueron las elecciones generales del último fin de semana en Argentina. El no parate por eliminatoria le fue brindando soluciones a distintos problemas de los equipos. Y hay nombres que después obviamente rindieron en algún momento particular y después no aparecieron mucho más. Girotti apareció en aquel partido frente a Banfield con esa buena participación en el gol del River. Después perdió nuevamente protagonismo, pero en el momento que apareció ahí rindió. Después obviamente Roleiser, Julián Álvarez en sus primeras apariciones antes de volver a ser habitual en la selección argentina. Hay nombres que se fueron ganando su lugar. Suculini se ganó su lugar importante cuando aparecía en el inicio del semestre, después de esos 3 o 4 partidos a solucionar todo. Parecía que se iba del equipo nuevamente y ahora en esta última parte que le toca entrar rinde muy bien, con goles incluidos. No sé, veo y pienso en varias señales que hay a lo largo del semestre, en varios nombres que fueron apareciendo, que ahí lo traías vos a colación en ese sentido. Que empiezan a darte señales como que debería ser esta la de River para quedarse con el título, porque se fue sobreponiendo a un montón de situaciones difíciles, amén de la eliminación dura de Copa Libertadores, se fue sobreponiendo. Y la semana pasada decíamos algo, ¿viste? Cuando parecía que el semestre podía decantarse por ser un desastre total, porque la eliminación había sido dura en Copa Libertadores, River con algún cimbronazo terminó acomodándose como para poder estar en la situación. Sí, a mí siempre, también es algo que venimos charlando, me va a quedar la espina de qué pasaría hoy. Tal vez, lógicamente, Atlético Mineiro sigue siendo un equipo interesante, fuerte, que puntea al Brasileirao con cierta comodidad, pero me parece que hoy la historia hubiera sido distinta. Pero bueno, el fútbol es así. Jugás cuando tenés que jugar y River en ese momento claramente no estaba a la altura. Pero hoy yo creo que la historia podría ser un poco distinta. Veo a un River hasta tal vez más disminuido del River que presentó en aquel partido o en aquella serie. Veo un River más firme como equipo, futbolísticamente. Tal vez con menos figuras, pero futbolísticamente más fuerte. Después, bueno, podría ganar o perder. Pero bueno, quedará esa espinita y la chance de volver a intentarlo el año que viene. Ojalá con Gallardo en el banco de suplentes. Con respecto al otro que hablábamos, fíjate hasta qué punto River encontró el recambio o encontró rendimientos en jugadores tal vez no tan esperados, que estos jugadores terminan, tal vez con una proyección más de apuesta a futuro, terminan llegando a la selección argentina. Y creo que seguramente claro. A Simón, Aimar lo conoce y está bueno que se vaya fogueando, lo mismo con Enzo Fernández. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que han hecho en estos últimos partidos de River, claramente. Seguro, obvio. Y me parece que en la selección la experiencia de Julián Álvarez, más allá del salto de categoría o de calidad que tiene, diferencial capaz por definición, por ser un tipo más decisivo que ellos, quizás se trata de acoplar a Simón, a Enzo Fernández, viste, empezando a integrarlos de a poco al rendimiento de una selección argentina, al entrenamiento con figuras, pero sí, es ahí claro, Enzo Fernández es uno de los nombres que también, que parecía que había empezado el semestre como volviendo a Defensa y Justicia con la intención de ser, entre comillas, el nuevo Palacios o acomodarse a esa posición. No tuvo un buen arranque, había pasado no te digo al ostracismo, pero a tener escasas oportunidades, y en el partido con Boca ingresó para reemplazar a De la Cruz, y desde ahí no salió, además de la acción de De la Cruz delante, no salió, y además hizo eje fuerte del equipo también. No, sin duda. Insisto, lógicamente tiene que ver también con parte del conocimiento que tienen las selecciones, los entrenadores que pasaron por selecciones juveniles de ciertos jugadores, pero también son jugadores que hoy son titulares, hasta te diría que indiscutidos en River, y eso seguramente también ha
ha influido para esta convocatoria. Por eso digo, hasta qué punto River se termina acomodando y encontrando respuestas en jugadores que tal vez al principio de este semestre no depositábamos tantas expectativas o no lo teníamos tan en cuenta para el equipo titular. Fíjate que hasta en su momento se hablaba más de Girotti, ponele, que hoy ha quedado relegado, que del propio Álvarez, o jugaba más Paradela que Simón. Roleiser tampoco figuraba mucho. Digo, bueno, me parece que también River se ha hecho fuerte de ese lado. Sí, por eso, insisto, el de Girotti es uno de los casos a tener en cuenta, a ver cómo River sigue trabajando con Fede, pero el semestre cuando se fue Borré parecía que era el semestre a pedir de Girotti, porque era el que parecía venir el que había aportado las soluciones el semestre pasado para River, y estas cosas están pasando, y Paradela también, parecía que la pretemporada, al igual que Fontana, parece que la pretemporada les había hecho o los había catapultado a la titularidad o al grupo que actualmente de esos 15 y 16 nombres que habitualmente los equipos tienen para jugar. Y bueno, después el desaprovechar oportunidades o quizás también una lesión, como fue el caso de Fontana en el final de la pretemporada, inicio de la actividad oficial también, te empiezan a minar oportunidades. Por eso te digo, parte es del buen ojo del entrenador de haber encontrado los nombres que aparecieron para subsanar estas ausencias que se iban generando por lesiones y por eliminatorias, y parte también es de en algún momento haberse dado cuenta los nombres que habían perdido terreno y que empezaron a tener minutos en esos partidos, de que era la chance a matar o morir, de que era la oportunidad para recuperarla. Quizás algunos le tomó más tiempo, caso de Palavecino, que participaba de esos partidos, en algunos hasta incluso no participó desde el arranque, era más Suculini acompañando a alguno más en la mitad de cancha, ¿no? Y después aprovechó la oportunidad en el Superclásico, desde ahí no salió. Pero es buen tino de Gallardo, es buen tino de algunos nombres, y es darse cuenta que en River, cuando las oportunidades escasean, las tenés que empezar a aprovechar, y no siempre hasta tener 7, 8, 9, 10 oportunidades como han tenido varios. Bueno, en algún momento algunos las aprovecharon. Después obviamente hay casos en los que hay que seguir trabajando. Paradela parecería ser un gran nombre para el funcionamiento de River si se pone a tono futbolísticamente. Habrá que ver si una buena pretemporada nuevamente cuando arranque el año lo acomoda en ese sentido. El de Girotti será un nombre para tratar, viendo si su futuro sigue estando ligado a River o si será en otro club para tomar rodaje. Hay muchos nombres, ¿viste? Hay muchas cuestiones ahí dando vueltas que quizás hoy están más corridas del foco porque el momento de River es dulce, es bueno, y porque hay nombres que han saltado de escena de la mejor manera, pero bueno, hay otros que hay que tratarlo de otra manera. Pero insisto, gran parte del mérito es de Gallardo de meter ahí el hacha cuando hay que meterla, cuando no estás rindiendo hay que poner el hacha y hay que acomodar los rendimientos. Y después del lado de los jugadores insisto, algunos haber aprovechado los minutos que le dieron. El de Roleiser también es un caso en ese sentido para darle la derecha no solo al entrenador sino también al jugador, de haber aprovechado la oportunidad, de quizás no ser determinante en los últimos metros, pero sí ser funcional al juego del equipo para acomodar otras cuestiones, ¿viste? River se ha vuelto más un equipo y ha dejado de ser tan individualista. Depende mucho de Julián Álvarez. Los 4 goles de la última fecha a las claras dejan lo importante que es Julián, pero se ha convertido mucho en un equipo y ha jugado más en bloque como equipo y no ha sido tan individualista quizás como otros momentos. En esto de lo que vos llamás, el River quizás más terrenal de los que ha tenido Gallardo a la hora de dirigir. Pero también lo decíamos la semana pasada, el River más terrenal, que creo que vamos a coincidir todos, ha sido un River, o es un River que termina siendo muy fuerte y que termina marcando, termine como termine, sí. Me parece que termina marcando otra, por lo menos una diferencia importante con el resto del fútbol argentino. Si te parece, Pablo, antes de ponernos a hablar estrictamente de
del informativo, lo que tiene que ver con el partido del domingo allí en Vicente López cuando River visita Platense. Vamos a empezar a leer algunos mensajes que proponen algunos debates también interesantes, sobre todo mirando de cara a futuro, ¿no? Nos escribe Jorge, atento a los comentarios, en la dulce espera del nacimiento de una nueva y gloriosa coronación. Solo se puede pensar en algunas salidas por trueque o por no haber alcanzado las expectativas. Ejemplo, Fontana, Girotti y alguna otra sorpresa, nos dice Jorge. Y con respecto a esto también se suman Ferchu, Boris y Maxi vía YouTube, que nos dicen no tuvo chance Girotti, lo pone poco el Muñe, no es de sus preferidos parece, y también agrega Ferchu, no es el tipo de 9 que prefiere Gallardo. Y con respecto a esto está bueno para hablarlo. Claramente Gallardo no se metería en estos temas ahora porque ya le han preguntado por Quintero también, y ha dicho que hoy su prioridad, como también cuando le preguntan por su continuidad, es lograr el título y después ver. Pero bueno, está bueno lo que se plantea, porque sí, como decíamos, cuando Borré se fue, todos lo lamentamos porque Borré fue muy importante para River y sobre todo para este ciclo Gallardo. Pero ¿qué decíamos todos? Bueno, es el momento de Girotti. Se va a Borré, pero asoma Girotti, que hacía goles de todos los colores. ¿De todos los colores? Sí, ¿te acordás de la estadística? Era que costaba, tardaba 15 minutos en hacer un gol cuando estaba en cancha. Me dio la sensación de que fuera un preferido de Gallardo o que a Gallardo lo volviera loco. Más allá de tener gol, porque Girotti aportaba gol, además, en un momento en que a River no se le caían los goles como ahora. Que ahora Álvarez patea de cualquier lado y la clava en un ángulo, o River en 2, 3, 4 toques está abajo del arco y hace uno de los goles, un gol vistoso como de los que le hizo a San Lorenzo o a Patronato. Pero en ese momento a River no se le caían los goles. De hecho, una de las críticas era esa, de un equipo que manejaba los partidos, manejaba la pelota, pero no tenía prácticamente situaciones de gol y mucho menos ganaba los partidos por amplia diferencia. Y en ese marco Girotti aportaba mucho gol para los minutos que jugaba, porque tampoco era titular. Pero nunca me dio la sensación de mismo en ese contexto que sea uno de los preferidos de Gallardo. Y por eso creo que es uno de los jugadores que puede llegar a salir de cara al próximo año. No creo que una venta, pero sí tal vez a préstamo. Su representante habló en los últimos días y no descarta tal vez un préstamo al fútbol europeo con opción de compra. Pero sí es un jugador que ha perdido mucho terreno y que podría ser una de las salidas de cara al próximo año. Jorge acá nos apunta a Fontana. Sí, también es un jugador que ha tenido pocas oportunidades y podría entrar en alguna negociación. Se habla de que tal vez lo podría llegar a pedir Defensa y Justicia para cederle los derechos federativos a River de David Martínez, que el caso de David Martínez es un caso complicado también a solucionar, porque si bien River y Defensa y Justicia son socios 50 y 50 del pase de Martínez, los derechos federativos vuelven ahora a Defensa y Justicia porque el jugador debería retornar al club de Florencio Varela. Claramente a nadie le conviene que vuelva a Defensa, porque el jugador hoy vale lo que vale porque tuvo un buen rendimiento con la camiseta de River, y a Defensa también le conviene que River lo venda en un monto alto y dividirse la plata. Entonces me parece que ahí puede haber algún intercambio también de jugadores. Franco Paredes sigue siendo jugador de River y está a préstamo con Defensa y Justicia, también podría ingresar ahí en la operación. Pero sí, son jugadores que no habría que descartar que puedan llegar a salir para sumar minutos en otro lado. Y bueno, ver qué pasa con ellos de cara a futuro. El que desestimó esta posibilidad es Alex Vigo, porque Alex Vigo también se había puesto muchas expectativas, llegaba para ser el reemplazante de Montiel, que sabíamos que tarde o temprano se iba a ir, se termina yendo Gonzalo, y al toque aparece Vigo, pero nunca, por más que le puso garra, le pone entusiasmo, claramente es un jugador que va para adelante, le ha costado mucho, no ha podido rendir, y aparecía en esta posible lista, o en esta probable lista de jugadores que podían llegar a salir a préstamo. Pero bueno, él frenó todo, dice, no, yo vine acá para triunfar, mi deseo es triunfar en River, voy a jugar en River, y le pidió aparentemente a su representante
que no escuche ofertas porque su deseo es el de triunfar con la camiseta de River. Así que lo de Vigo, ya tal vez podríamos descartarlo como uno de esos jugadores que puede llegar a salir a préstamo y podríamos decir que su idea por lo menos es la de quedarse. Sí, por eso, ¿viste? Es difícil hablar de algunos de movimientos todavía en el mercado de pases y muchas cosas, porque obviamente el foco está puesto en lo que será la definición de este año del torneo y todo. Pero sí, obviamente digo, la primera piedra la tiró hace algunas semanas Juanfer Quintero, lo obligó a Gallardo a hablar de este tema en vivo y en directo, conferencia de prensa. Pero la realidad también es un tema que hay que empezar a hablar de a poco, de trabajar. River, no hay que olvidarse también que es el 4 de diciembre hay elecciones, que es todavía un momento de transición, más allá de que la seguridad está casi puesta en que continúa la misma conducción, con el cambio de nombre con Brito a la cabeza, obviamente sumándose Patanía nuevamente a la vicepresidencia. Encuestas y todo lo que hablamos, ¿no? Obviamente el 4 de diciembre el socio tiene que ir a votar y sabremos bien quién será el que conduzca el destino de River, pero obviamente es inevitable empezar a pensar en estas cosas cuando empezás a entrar en la recta final del año y cuando empezás a evaluar, porque lo decía antes, el parate que nos cortó la actividad y que no tenemos tanto en cuanto a materia futbolística propia de lo que pasó el domingo para hablar de River, pero sí de lo que viene pasando, sí, te da para hablar de esto, obviamente de casos. Jorge puso sobre la mesa y con buen tino, y algunos nombres los habíamos marcado también, el caso de Fontana, el caso de Girotti. Hay nombres ahí que hay que ver qué es lo que hace River, porque además creo que tampoco le sirve tener un plantel superpoblado de jugadores que además van perdiendo oportunidades y que también a medida que va pasando el tiempo se valoriza. Girotti quizás hace 6 meses para River valía un determinado número, ofertas habían llegado en su momento, pero obviamente tiene que quizás pensar en algún préstamo o en alguna oferta para revalorizarlo, para darle el rodaje suficiente para volver a darle ese valor y a levantar el activo. Porque además tampoco le sirve, digo, por eso te decía, River, Girotti era la carta de gol en ese sentido. Le costaba, si no me equivoco mal, la estadística le costaba necesitaba 15 minutos en cancha para convertir un gol en aquel momento. ¿Verdad? Entraba en los segundos tiempos, entraba a los 20 minutos de partido y la tercera pelota le tocaba, convertía y era quien buscaba a River para tratar de definir algún encuentro o tratar de conseguir la igualdad o, por qué no, el gol del triunfo en aquel momento. Pero obviamente después aparecen figuras que son quizás más que se adaptan mejor al estilo de juego que pretende River. Es verdad, salvo Alario y que además tiene otras características técnicas, nunca jugó River con un 9 faro, ni siquiera con Prato, que era el tipo de porte alto, pero se movía de otra manera y obviamente Girotti quizás encaja distinto en este esquema. Y también está, por eso te retomo lo que decía antes respecto a la viveza de los jugadores para aprovechar las oportunidades. Pero también está la belleza de los jugadores para adaptarse y amoldarse y tratar de adaptar alguna parte de sus características a lo que propone River, a lo que pretende River. Es trabajo del entrenador. El otro día me encontraba con aquel video, ¿te acordás? Pretemporada de River de hace 2 años, si no me equivoco, en Estados Unidos, una de mitad de año, entre tiempo de esos partidos que se juegan en Disney, entre tiempo y Gallardo hablando de trabajar los movimientos, los esfuerzos reiterados. Estaba Nacho Fernández en aquella pretemporada, era un River que creo que era previo a la definición del 2018. O si no fue la del 2019, una de esas 2 pretemporadas, ahora no recuerdo bien el año. Y me pareció tan actual eso, a pesar de ser de 2 o 3 años atrás, pensando en estos nombres, en Girotti y en cómo otros tantos aprendieron a moverse como peces en el agua en los movimientos que hace River. Insisto, Julián Álvarez es el caso paradigmático de este River.
se movió por derecha, se movió como tercer delantero, se movió como volante, entró en la final de la Copa Libertadores del 2019 como volante por derecha frente a Flamengo allá en Perú. Cuando entró en la final frente a Boca, entró como una tercera punta. Digo, viste ahí distintos jugadores. Julián Álvarez fue adaptando su juego hasta obviamente aprovechar su oportunidad como delantero en soledad. Bueno, quizás hay algunos nombres de estos que tanto estamos nombrando, que quizás le hace falta aprovechar o empezar a moldar su juego también, si es que quieren tener una oportunidad en el River de Gallardo o en este estilo de juego que propone River en este momento. Y bueno, empezar también a moldar dentro de sus capacidades sus características de juego también a lo que propone River. No te digo que Girotti salga a hacer el trabajo que hace Julián Álvarez o el que hace Roleiser, pues obviamente tiene características distintas, pero sí quizás esto de amigarse y ser parte más del circuito de juego, porque Gallardo pretende eso de sus delanteros, que se acoplen al circuito de juego. No pretende que sean 9 faros, porque River no juega para el 9 faro. River juega para que sean varios los que pisan el área y sea distinta la dinámica de juego que tiene. Entonces, insisto, hay algunos jugadores que se adaptaron mucho mejor a todo esto. Hay otros que quizás o necesitan trabajar más otras características del juego, o quizás obviamente sí necesitan nutrirse de otras herramientas, sumando minutos en otros clubes, para después quizás volver a por una segunda chance. Yo me quedaba pensando esto que decía. Yo no sé si no es que River no juega con Faro o con un 9 de área. Sí, quizás tiene 9 clases. No lo tiene. O bueno, sí lo tiene Girotti, pero bueno, ya hemos hablado largo y entendido. Pero bueno, también sí lo ha tenido en Alario, por ejemplo. A mí me parece que lo que no le gusta a Gallardo es que el delantero no interprete tal vez lo que necesita el equipo, o no juegue más en función de equipo que estar tal vez más estático esperando que le llegue la pelota, como tal vez es más una de las características de Girotti, esperando el centro, esperando el pase que lo deje mano a mano con el arquero. Parece que Gallardo lo que más donde más le trata de buscar la vuelta es por ese lado, ¿no? Que el jugador, sea la posición que sea, interprete y juegue en función de lo que necesita el equipo y que todos sean funcionales al equipo. Y bueno, tal vez eso en Girotti nunca lo pudo encontrar, o Girotti, más allá del gol, nunca tal vez aportó tanto desde ese lado, más allá de también mejorar el tema de los controles y eso que por momentos veíamos que le costaba. Pero bueno, sí, es un jugador, a mí me parece un jugador interesante, una característica que tal vez a River no le sobra, pero bueno, el que sabe es Gallardo, y es cierto que cuando todos creíamos que era su momento, no ha tenido demasiadas oportunidades. Sí. Sí, por eso te decía cuando me refería a esto, que el estilo de Gallardo o el estilo de juego de River involucra mucho más a los delanteros en la elaboración del juego, en la participación de lo que pide el equipo. Por eso me parece que se ha adaptado más un delantero como Roleiser al juego de River, un delantero como Julián Álvarez, o Prato incluso, sin ser un dotado futbolísticamente, se adaptaba mucho mejor al juego de River, porque tenían eso, se involucran en la elaboración, en el juego, leen mucho mejor lo que pide cada jugada del equipo. Quizás Girotti es otra clase de delantero. Te digo, igualmente, parafraseando a De Pollo, dámelo siempre, porque es un delantero que te puede resolver partidos, porque es de los que tiene el olfato goleador. Por lo menos así lo ha demostrado en los partidos que ha jugado. Después, obviamente, también puede tener el bajón pronunciado que habitualmente tienen los juveniles, que explotan en un momento y después les cuesta encontrar su media normal, que generalmente es muy alta, los que tienen ese sexto sentido. Pero sí, obviamente, por eso te decía, quizás muchos de estos nombres
Girotti es el caso porque es el 9 más referencia y es quizás el que no entra tanto del circuito de juego. Pues obviamente hay otro nombre, Paradela, tenés muchos para nombrar de los que necesitan adaptar algunas cuestiones o encontrar o olfatear lo que necesita River que ellos le aporten también al equipo. Por eso te decía, muchos necesitan también adaptar alguna de sus características o modificar parte de su juego también para involucrarse más en lo que pide el equipo, en lo que pide Gallardo. Después hay algunos que lo pueden hacer porque tienen la posibilidad futbolística de hacerlo, tienen las cualidades futbolísticas para hacerlo. Después obviamente otros son jugadores que se formaron de determinada manera, quizás les cuesta más mucho adaptarse a esto. Bueno, si querés tener la oportunidad de ser River, o tenés que ser, en el caso de los delanteros, un tipo que sea infalible de cara al arco y que la única que tiene siempre la manda a guardar y tenga el promedio de 2 goles por partido, o tenés que adaptarte a las situaciones a lo que pide el equipo. Bueno, dice Boris también, con el caso de Girotti, creo que el muñeco tendrá sus razones para no darle chances. Dice Maxi, sí coincidió con una levantada de nivel de... Sí, coincidió con una levantada de nivel de casco también, pobre Vigo, y cuando se lesiona Angeleri también entró muy bien el Sicario como marcador de punta, que bueno, sí, es cierto. Pero bueno, lo que decíamos, Vigo convencidísimo y firme en seguir en River y dar vuelta a la situación y triunfar con la camiseta de River. Nos dice Boris también, hablemos de la nueva camiseta que está hermosa pero incomprable. Hay que vender un riñón para poderla comprar, hermano. Veremos si elijo el riñón derecho o el izquierdo. Seguramente Boris hace referencia a esta nueva línea que ha sacado la marca de las 3 tiras. ¿Sí? Que de paso Boris nos da pie para decir que está muy cerca de acuerdo para que la marca de las 3 tiras siga vistiendo a River por un par de años más. Pero bueno, sí, una línea que rememora aquella campaña del 85-86 con la Copa Libertadores, con el Campeonato del Mundo, una camiseta similar a la que se usó en esa temporada, pero nos agrega una lástima que no tenga el león de Caloi. Igual es muy linda la camiseta y la campera, nos dice Boris, que bueno, le agarró un ataque de la jaula a la moda, pero bueno, no, está muy bien el aporte igual, está bien. Ah, mire. Ah, está muy bien, obvio, siempre, sí. Se ve que el cambio tampoco favorece a los amigos colombianos, ¿no? El cambio no favorece en Colombia, me parece. Los sueldos no favorecen en Argentina, pero el cambio favorece en Colombia. Pero sí, es un tema. Cada año que pasa, la indumentaria de River se vuelve cada vez más difícil de adquirir. Y tampoco es que las promociones bancarias en Argentina ayudan demasiado, porque estar un año entero pagando una campera parece un montón. Hay que ver si te dura un año, ¿no? Si no te la sacan en el camino. Eso es otra cosa. Vicisitudes de vivir en nuestro país. ¿Tiene algún mensaje por ahí de la gente amiga de Facebook? Deje de mandarle un saludo porque lo conocemos desde chico nosotros y se ha aprendido a este tiempo de River a Gucha Zarreta, que nos manda un entrañable mensaje dice, crack los dos, un gran abrazo. Suku es un grandísimo profesional, pero no entrega una pelota redonda, nos dice Gucha Zarreta. Mandamos un abrazo grande vía Facebook. Yo creo que, bueno, Suku para mí es un caso de los que también se ha adaptado bastante a lo que pide el mediocampo de River. Más allá de repartir a trocha y moche alguna patadita además, pero ha sabido adaptar a algunas cuestiones, saliendo un poco de su posición de 5 tradicional, de 5 de corte y entrega. Se ha adaptado mucho más, se ha aportado en otras cuestiones. Por eso, cuando me refiero a adaptar las características a lo que propone el equipo, también hablo de esto, dentro de las limitaciones o de lo que se puede, a salir de la zona de confort, entre comillas, y también, es uno de los que se ha reinventado. Suculini era uno de los nombres que a mitad de año, a principio de año, iban a dejar el club por falta de oportunidades. Y sin embargo, readaptándose o aprovechando las oportunidades que este no parate por eliminatorias le fue dando, volvieron a ganar en la consideración Suculini
Bueno, sumado también al caso de Julián Álvarez, son algunos de los jugadores que tienen que renegociar su contrato que vence en un año. Así que atención a lo que pueda llegar a pasar con Suku, que ya estuvo cerca de irse de River, pero una charla con Gallardo en la última pretemporada, pidiéndolo o diciéndole que lo iba a necesitar, que para él, más allá de si sumaba más o menos minutos, era un jugador importante, lo hizo convencer para continuar. Veremos si en esta oportunidad se sigue por la misma línea, pero son varios los jugadores que tienen que renegociar sus contratos, y uno de ellos también es Julián Álvarez, que como le hablábamos la semana pasada, ya empieza a estar en el radar de los clubes más importantes de Europa. Se habla del Milan, de la Juventus en Italia. Hoy empezó a surgir también el rumor de que el Real Madrid lo tendría en carpeta. Clubes de Inglaterra ya han preguntado por él. Así que bueno, aparentemente habría un acuerdo para que, en caso de que se vaya en este mercado de pases, sería solo por la cláusula de 20 millones de euros, ni más ni menos, y toda una arriba de la otra, nada de bonus, ni cuotas, ni nada por el estilo. Y en ese caso, en caso de que no sea transferido, el entorno de Julián Álvarez se comprometió a renovar su contrato. Claramente no se va a ir libre, pero bueno, también atentos a lo que pase con Julián, que no hay que descartar que pueda llegar un equipo que no suele pasar en el fútbol europeo, pero tampoco 20 millones de euros hoy para el fútbol europeo es una cifra descomunal. Así que hay que estar atento y no hay que descartar que algún club pueda poner los 20 millones de euros de la cláusula en diciembre y llevarse a Julián al fútbol europeo. Así es, por eso todavía no es tiempo de pensar en entradas y salidas de jugadores, pero tampoco es para hacer la plancha más allá de que, insisto, sabiendo que en diciembre son, en principio, en 15 días son las elecciones en River, más o menos, a esperar, obviamente, la definición, por más que esté encaminada la situación para el mismo, para empezar a ver lo que pasará, porque después, obviamente, primero, con la decisión que tome Marcelo Gallardo de renovar o no su contrato con River, es el primero de los contratos que hay que apalabrar en cuanto a renovación. Segundo, obviamente, en cuanto a lo que será el proyecto futbolístico, una cosa estando Gallardo, otra cosa en vistas de otro entrenador, y en cuanto a nombres y salidas, porque también es difícil empezar a pensar en una salida de muñeco, pero la salida de Gallardo, si es que no renueva su contrato, ojalá, y las condiciones seguramente están dadas para que lo pueda hacer, atrás de Gallardo, puede también haber una salida de algunos nombres que quizás continúen en River por el proyecto futbolístico de Gallardo y otros... Sí, está claro que hoy la prioridad en River es cerrar rápidamente o lo más rápido posible el campeonato, que se desarrollen las elecciones para, si bien todos tenemos una cierta tendencia a lo que puede llegar a pasar, confirmar quiénes van a ser las autoridades y a partir de ahí ya sentarse a planificar el 2022, que ojalá, insistimos, sea con el muñeco en el banco. Con respecto a los jugadores también que tienen que seguir renegociando su contrato, entrarían en ese lote tanto Pinola como Ponzio. Yo creo que Pinola tiene ganas de revertir la situación, de terminar su carrera jugando más minutos. Y Ponzio no sé qué puede llegar a pasar. Yo creo que Ponzio decía lo que decía, tiene un lugar en River, ya sea dentro del plantel o acompañando a Francesco en la Secretaría Técnica o estando cerca siendo un nexo entre el plantel y la dirigencia, el cuerpo técnico. Me parece que la idea de Ponzio es seguir vinculado a River. Creo que lo van a tentar para tal vez seguir jugando, aunque sea 6 meses más, pero bueno, si no, yo creo que lo de Ponzio puede ser, o seguramente será seguir ligado a River desde otro lado. Así es. Desde ese lado. Mientras sea Patronato, lindo partido, 3-2. justo no lo tengo puesto. Todavía lo hemos cambiado recién, 45 minutos ya del segundo tiempo, 3-2 Patronato, un buen resultado para River porque sí, ya lo frenaría un poquitito a Lanús, de un Patronato que viene de perder
con River y la Muy bien. definición de Antes de meternos con el partido, con la formación, la probable formación, Sí. déjame decirte que hoy se conoció una información que ya la veníamos adelantando nosotros en el pasado programa, que tenía que ver con la compra del 45% restante del pase de Robert Rojas, que jugó el 60% de los partidos con la camiseta de River, y esto obliga al Millonario a comprar el 45% restante del pase a Guaraní en $1.400.000. Aparentemente, lo que estaba prácticamente confirmado todavía no ha sucedido, y esto obligó a que el conjunto paraguayo se traslade a la FIFA para realizar un reclamo, y la FIFA le dio la razón a Guaraní, porque River y Guaraní no se pusieron de acuerdo en la forma de pago, y bueno, la FIFA le dio la razón al club paraguayo, por lo que River apeló ante el TAS y espera en los próximos meses poder destrabar el conflicto, para que esto después no se convierta en un problema futuro de inhibiciones, de no poder incorporar, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que implica, le está pasando, por ejemplo, a Independiente ahora, que cada mercado de pase le cuesta incorporar porque tiene que levantar muchas inhibiciones, etcétera. Esperemos que esto se pueda solucionar rápidamente. Recordemos que no es el único caso, ya que River tiene deudas por Jorge Carrascal con el Carpati, con el Al-Ali por Paulo Díaz, y con Gimnasia por Nacho Fernández y por José Paradela, mientras que ya hay un acuerdo de palabra con Godoy Cruz por Angileri. Son temas que River debe solucionar, la próxima dirigencia, sea cual sea, debe solucionar. Hoy habló Brito y se mostró esperanzado en poder recaudar en los próximos meses una buena cantidad de dinero, porque River va a firmar un acuerdo para lanzar su propia criptomoneda, su propio fan token, que esto le dejaría una buena suma de dinero. Y si se confirma este contrato con la marca de las tres tiras, con Adidas, para que siga siendo el sponsor de River, creo que el contrato implica una suma importante de plata a modo de adelanto en dólares, así que esto traería un poco de oxígeno para las arcadas de River. Sí, es lo principal para acomodarse, pensando, insisto, en lo que se ve. De acá en adelante, obviamente, siempre expectantes a lo que pasará dentro de 16 días exactos en cuanto a elecciones. Pero bueno, será para ir viéndolo. Hay temas a resolver, principalmente esto, que una inhibición te complica de cara a eso. Bueno, ahora sí, si no queda nada ahí pendiente, vamos a hablar de lo que puede ser la probable formación de River para el partido del próximo domingo, 21:30, como decíamos, visitando a Platense, un Platense que claramente no es el favorito, pero de la mano de Espontón ha levantado bastante lo que era el equipo respecto a cuando estaba Madelón, y bueno, seguramente de local, recibiendo a River con su gente, pondrá entusiasmo para que a River no le sea tan fácil quedarse con los 3 puntos. Como bien decía, la buena noticia es que todos los jugadores que estuvieron con su seleccionado llegaron bien, están en condiciones. Hoy recibió el alta médica Pablo Díaz, veremos si ya está para ser titular. Seguramente mañana reciba el alta Chireri, yo creo que para ir más al banco de suplente. Y está ahí a la expectativa de lo que pueda pasar con Benjamín Roleiser, que en las últimas semanas sufrió un desgarro. Viene bien la recuperación, yo no creo que juegue, pero no hay que descartar que pueda tal vez ingresar a la lista de concentrados. Por eso veremos, seguramente Brian Romero se cuele ahí para ser titular el domingo, con Julián, que es de los confirmados, con Armani, que seguramente va a estar, ellos dos ya con una parte de su ticket, por lo menos de cara a lo que será el Mundial a Qatar, que ha conseguido la Argentina. Uno calcula que Armani y Julián Álvarez, ya parte del elenco estable de la selección, tendrán el ticket asegurado para el año que viene. Todo dependerá de lo que sigan haciendo en 2022. Pero sí, va por ahí. La noticia importante era, más que, me parece que la mejor noticia viene por el lado de lo de Paulo Díaz, particularmente después de lo que había sido la lesión de Felipe Peña la última fecha, más allá de que Maidana había entrado y pese a que se lo vio un poquito falto de ritmo, dentro de todo, dentro de las líneas generales había cumplido bastante bien, pero bueno, volver a tener al chileno a disposición y con chances de ser titular, quizás me parece que sea
la noticia importante de esta semana, más allá de lo que hablabas antes también, de ya descartar a Nicolás de la Cruz por el resto del año, que se suma a la lista de Matías Suárez y Felipe Peña, la noticia de tener a Paulo Díaz me parece que sin dudas. Armani será será el arquero, Robert Rojas como lateral derecho, veremos si Paulo Díaz o Maidana, creo que la idea es que el chileno pueda jugar, David Martínez, Milton Casco, Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Julián Álvarez y Brian Romero seguramente sean los 11 de River para jugar el próximo domingo frente al Calamar, allí en Vicente López. Recordemos que Santiago Simón y Enzo Fernández volvieron a entrenar con River el día martes, porque Scaloni antes de... día martes o el día lunes, ahora se me perdió, pero no, como no los iba a tener en cuenta para el partido con Brasil, los liberó antes a ellos dos y a muchos de los jugadores que fueron juveniles para que se reintegren antes a sus equipos en Argentina. Decías, el domingo River con Platense 21:30, las próximas dos fechas para River serán el jueves 25, el próximo jueves frente a Racing en el Monumental, ya con asistencia al 100% para los socios de River, y el domingo 28 visitando a Central, todavía en horario a definir. Lo importante, insisto, la vuelta del 100% de asistencia al Monumental para el 25 de noviembre frente a Racing. Para cerrarle la lista de parte médico, decir que la operación a Felipe Peña salió bien, fue exitosa, rotura de ligamentos cruzados desde la rodilla derecha, pero tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación, seguramente ya Felipe apuntando al segundo semestre del 2022. Y lo que decía de Central, que también seguramente ese partido sea en horario de tarde, porque Central tiene un problema con una de sus torres de iluminación, que es difícil que lo pueda solucionar porque es un problema grande y no tendría la iluminación adecuada para jugar de noche. Así que atención, que ese partido podría ir por la tarde, lo que es una complicación, porque jugar en Santa Fe por la tarde, ya sabemos lo que implica, calor sofocante. En época de verano. Te iba a decir, final en Paraná, ya ganó Patronato 3-2, así que buena noticia para River, se empiezan a dar algunos resultados, veremos cómo será el de Talleres, que es el otro más importante, pero bueno, ya uno de los resultados que River esperaba para empezar a desprenderse también un poquito más, se acaba de dar en Paraná, 3-2 le ganó Patronato. Con respecto al partido de Racing, como bien decías, ya el Monumental recibirá el 100% de aforo, y por eso ya han salido a la venta las entradas, tanto para socios que no tienen tu lugar en el Monumental, como para miembros de la comunidad Somos River, así que como siempre a través de la página de River ID, los socios que no tienen tu lugar en el Monumental y los miembros de la comunidad Somos River pueden ingresar para comprar su entrada para el partido del próximo jueves 21:30 frente a la Academia. El árbitro del partido del domingo, Fernando Rapalini, acompañado por Pablo González como asistente 1, asistente número 2, Adrián del Barba, cuarto árbitro, Nicolás Ramírez. Serán las 4 autoridades del partido del domingo entre River y Platense. Muy bien, Seba. Si me permitís, te pego con una de color antes de que empecemos a meternos en el sprint final después de lo que será este tiempo de River, porque Google destacó al Museo River esta semana como uno de las ubicaciones culturales más buscadas en el país. Está sexto en Argentina, está sexto en espacios culturales, noveno entre los que mejor reseñas tiene de los usuarios. Es el principal museo deportivo del país en las búsquedas en Google. Así que bueno, ha sido reconocido para el Museo River en Google, así que bueno, una buena en la parte cultural de River, pensando todo lo que se hizo en este tiempo del Muy bien, mañana retoma la actividad La Reserva a partir de las 9 de la mañana con televisación de ESPN y TNT Sports, el conjunto de Juanjo Borrelli, que viene de cortar la mala racha y de vencer a Patronato, estará enfrentando a Platense en el predio que el Calamar tiene allí, también en la ciudad de Vicente López. Petroli, Camargo, Lecanda, Monzón, Salomoni, Casasola, Fernández, Gargiulo, Galván, Lucero y Londoño serían los 11 de la dupla Borrelli-Fermani
para el partido de mañana. Muy bien. Me pego porque ha habido actividad para algunas secciones del polideportivo. La principal, la más destacada, Seba, vamos a tener superclásico femenino en semifinales del torneo Clausura. No voy a decir el sponsor principal del torneo, pues ya la semana pasada alguien se enojó. No mandaron River le ganó. Si mandan algo, lo nombramos. No sé, quiero una. Se la conseguimos. La gente de IPF nos va a mandar la camiseta de Messi para usted y para mí. Quédese tranquilo. River le ganó a Gimnasia 4-2 en cuartos de final del torneo femenino. Se metió en los 4 mejores del torneo IPF Clausura del fútbol femenino. Se va a enfrentar a Boca en las semifinales del torneo. Los goles de River en el 4-2 los convirtieron Lourdes Lescano, Victoria Costa y, cuando no, Carolina Virizamberri por duplicado en este encuentro. Bueno, las chicas de Daniel Reyes van a jugar frente a Boca en semifinales, así que a estar atentos a la definición del torneo, que, como es habitual en los últimos años, lo tiene River ahí protagonista. Ojalá este año lo pueda coronar con el tan deseado título. Quienes también tuvieron un buen cierre de torneo y ahora se meten de lleno en la búsqueda del ascenso a primera división nuevamente son los chicos del futsal masculino, que en la última fecha, este lunes, le ganaron 6-2 a Centro Asturiano, terminaron en el tercer puesto de la zona campeonato y ahora van por los playoffs en búsqueda del tan ansiado ascenso. El rival va a ser Jorge Newbery este sábado 20, todavía con horario a confirmar. Será como visitante el primer encuentro ahí en GB Sports. Y bueno, esto es así. Los que clasifican a semifinales de estos y en realidad los 2 finalistas del torneo serán los que consigan el ascenso a primera división. Así que River, con muchas expectativas, en tercer lugar se clasificó para esta etapa. Bueno, los chicos de River buscarán volver a estar en primera división después de 2 años sin poder hacerlo. Y quienes cayeron en los cuartos de final de los playoffs y no pudieron seguir avanzando son las chicas de futsal de River, que perdieron en la vuelta 4-1 frente a Racing en Avellaneda y bueno, han quedado afuera de la lucha por el título de primera división, así que igualmente ha sido un buen cierre de año para las chicas. Tuvieron un muy buen torneo, habían clasificado muy arriba en la instancia de zona de campeonato. Bueno, lamentablemente quedaron afuera ahora. Así que bueno, por ese lado. Entre los River, en cuanto a goles, al no haber actividad en líneas generales, lo más destacado fue Matías Moyá en Chile. Muy bien, para el completito como siempre. ¿Le quedó algo pendiente? No, muy ahí bien. estamos. Entonces nos vamos a reencontrar la próxima semana, el próximo martes, seguramente, para analizar todo lo que haya dejado. Sí, semana movida, analizar lo que haya dejado el partido del domingo ante Platense. Y ya, ahí, a horas de lo que va a ser el clásico de River recibiendo a Racing del próximo jueves 21:30 en el Monumental. Esperemos, porque no, si se siguen dando estos resultados, la chance de River de poder coronar rápidamente, poder consagrarse campeón y ya comenzar a pensar en lo que va a ser el 2022, porque tiene por delante una decisión más que complicada o más que crucial, que es la continuidad o no de Marcelo Gallardo al frente del equipo. Los esperamos el próximo martes, Pablo, a todos. Así es, Seba. Por supuesto, Seba, nos encontramos la semana que viene con la camiseta de Messi de IPF. Si no la mostramos, es porque no llegó. Bueno, buen fin de semana para todos, fin de semana largo. Nosotros lo vamos a esperar aquí el próximo martes con una nueva edición de Es Tiempo de River. Chau, chau. Hay que salir a buscar la noche, miradas cómplices que nos sobren. Ay, qué sorpresa habrá cuando crucemos la puerta. Es una noche de esas que uno espera. Amigos
amigos que brindan por lo mismo. Hay noches dedicándole al olvido. Hay besos que jamás serán conmigo. Promesas que yo nunca he prometido. Seremos bandidos por unas horas, robándole amor a quienes sobran. Es de madrugada y la gira no para hasta la mañana. Me saco el disfraz de bandido para volver a casa. Hay juegos que hoy son tan prohibidos, apostando y algo que jamás he perdido. La buena suerte